Es difícil pensar hoy en un país donde no solamente se predique, sino que se practique la paz en toda la amplitud de este término. Venezuela no escapa a esta realidad. La violencia y los conflictos lamentablemente se han vuelto parte de nuestro día a día en un país donde estoy más que segura que todos los venezolanos anhelan, desean desde lo más profundo de su ser vivir en paz. Ahora, ¿qué significa la cultura de paz? ¿Cuán factible, posible es comenzar desde este preciso instante a promover la cultura de paz en nuestro país? ¿Cuán necesario es eso? ¿Qué se debe hacer por parte de cada uno de nosotros? No solamente por parte de los líderes, del gobierno, de las instituciones, sino de parte de cada uno de los venezolanos para poder vivir en este país en el que todos anhelamos vivir. Políticamente pudieran existir muchos cambios para Venezuela, pero ¿qué pasa con el tejido social? ¿Cuán importante es el trabajo que debemos hoy más que nunca hacer allí para rescatar justamente la tolerancia y la convivencia, la sana convivencia entre nosotros? La cultura de paz es el tema justamente que vamos a tratar el día de hoy en nuestro espacio. Participe con todos sus comentarios, sus sugerencias a través de nuestra cuenta en Twitter, @solucionesgb, también nuestra cuenta en Instagram, @solucionesgb, está abierta para recibir toda su participación, sus comentarios, sus dudas. Como siempre, los invitamos a que sigan a través de Telegram a la cuenta de la casa, @globovisión_oficial, y también que sigan pues nuestra señal totalmente en vivo a través de la señal por la web, a través de internet, nuestra página web www.globovision.com. Hacemos la pausa, ya. Hoy estamos hablando de un tema sumamente necesario para todos los venezolanos, sobre todo en tiempos como estos, la cultura de paz. Digamos que cuando hablamos de cultura de paz en estos tiempos, a muchísimas personas inclusive les causa cierto rechazo o sienten cierto rechazo ante esto, producto precisamente de ese nivel de violencia, de conflictividad en el que está pues sumergida lamentablemente en este momento la sociedad venezolana. Pero hay algo que nos une a absolutamente todos los venezolanos en un día como hoy, en días pasados y estoy segura que en un futuro, y es que todos queremos vivir en una sociedad pacífica, en una sociedad donde haya respeto, donde haya tolerancia, donde todos podamos convivir armoniosamente. Y de allí, pues la importancia, una vez más, lo repito, de hablar y de poner este tipo de temas sobre la mesa, porque para muchos venezolanos el lograr la paz o el alcanzar la paz es, digamos, algo pues muy a largo plazo, algo prácticamente inalcanzable, y no tiene que ser así. De hecho, no es así. Se hace falta un poquito de voluntad para comenzar a ver los cambios que todos queremos. Y precisamente por eso vamos a hablar el día de hoy con Antonella Fabiano. Ella es psicólogo infantil que nos acompaña el día de hoy, y Oscar Misle también nos acompaña, director de SECODAP, del Centro Comunitario de Aprendizaje. Bienvenidos. Hola, Gracias. encantado de estar aquí. Buenos días. ¿La paz es únicamente la ausencia de conflictos? Históricamente, en algún momento, la paz era ausencia de guerra. Y a lo largo del tiempo, hasta el año 2000, comenzó a elaborarse un nuevo concepto de paz a partir de un manifiesto de UNICEF y de las Naciones Unidas, en donde la paz no solamente es ausencia de guerra, sino también debe ser un conjunto de valores, de actitudes y de comportamientos en función de suprimir la violencia, evitar la violencia a través del diálogo y a través de la no confrontación. ¿Cómo ven la paz los venezolanos como un término? ¿Cómo se suele conceptualizar en el común? Sí, lo que pasa es que la paz siempre se ve como ausencia de conflicto, y el conflicto es imposible que no haya conflicto. Es decir, puede haber paz aún existiendo conflictos. Es que el conflicto es necesario. El conflicto es cuando las diferencias en la forma de pensar, de actuar, de solucionar precisamente las situaciones cotidianas están presentes. Entonces el conflicto no es el problema. Lo que sí hay que poner la lupa es cómo resuelvo el conflicto. Si utilizo la violencia para resolver el conflicto, ahí sí tenemos un problema. Como no es lo mismo ser pacífico que ser pasivo.
Ser pacífico significa buscar herramientas, estrategias que no dañen al otro. Exacto. Ser pasivo es quedarte inactivo frente a una situación que te nos afecta, frente al conflicto, y convertirte en víctima del conflicto. Entonces es diferente ser pacífico que ser pasivo. Ahora, toda esta construcción de la paz, en lo práctico, comienza desde la casa, ¿no? Sí. ¿Cómo educo a mi hijo? Si yo utilizo la violencia para educarlo, él entiende que la persona que tiene poder puede utilizar la violencia para lograr los objetivos. Okay. Pues lo aprendí de mamá, de papá, de la abuela, del hermano mayor. Y cuando hablamos de violencia, hago un paréntesis aquí, ¿de qué tipo de situaciones estamos hablando? Porque hay muchas madres que dicen, no, bueno, pero es que yo a mi hijo no le he puesto un solo dedo encima en toda su vida. Pero puede ser que no le haya puesto un solo dedo, pero sí lo ofendo, lo descalifico, lo comparo con el hermanito, lo humillo porque es distinto, porque no lo reconozco o no lo acepto como es por cualquier condición particular que tenga. Entonces la violencia tiene diferentes formas de expresarse, a través de la palabra, a través de la exclusión, por ejemplo, a través de la humillación. Entonces no es necesariamente los golpes, el abandono es una forma muy cruel de violencia. Entonces, si yo en la casa recibo abandono, veo el abandono como una forma de relación, veo el desprecio, veo la humillación, cuando yo voy al colegio, a la escuela, posiblemente todo lo aprendido en casa, además lo aprendí a las personas significativas de mi vida, yo lo llevo, entonces aparece la violencia escolar como la expresión de todo eso que aprendí y que no hizo que yo entendiera que la relación, los conflictos van a estar, pero las formas de solucionarlos pueden ser o deben ser por otras vías. ¿Se puede hablar de que muchos venezolanos quizás idealizan el término paz? Eso es una buena pregunta, porque en algún momento yo pienso que el venezolano idealizó la paz, quizás porque no existía una confrontación violenta, socialmente hablando, y era un término como ajeno, era ajeno a la realidad que hoy en día se vive. Hoy en día es como que ya tenemos el referente, es decir, ante tanta violencia y tanta confrontación que se está viviendo no solamente en los senos de todas las familias venezolanas, o de casi todas, digamos que la violencia intrafamiliar es algo que también se ha incrementado en Venezuela, también socialmente, el tejido social se ha ido rompiendo. Entonces ahora ya la paz no es algo, un término que se quedaba solamente en lo ideal. Hoy en día pues lo vemos como algo más tangible, lo entendemos como algo más tangible. Entonces, ¿qué es la paz? Que nos preguntamos los venezolanos, nosotros como padres, ¿qué es entonces la paz ante esta situación de conflicto que estamos viviendo? Bueno, ahí es donde entonces empezamos a aterrizar. ¿Qué puedo yo hacer? ¿Qué es paz para mí? Paz para mí es entender que el otro tiene un pensamiento diferente que yo, que de repente en casa, dos hermanitos que se están peleando a golpes, poder entender que eso es lo que ellos están viendo en la calle, eso que ellos pudieran ver entre sus papás, lo están replicando. Ah, bueno, entonces, ¿qué hago? ¿Cómo yo transmito esta paz, este concepto de paz? Es decir, que bajo ningún Diálogo. concepto la paz es inacción, es no. todo lo contrario. Al contrario, la paz hoy en día se debe asumir en acciones concretas, en cosas concretas que podemos hacer. En no evitar los conflictos, sino aprender a gestionarlos. Gestionar los conflictos. Sí, aprender a gestionarlos, esta palabra está clave, los conflictos para que las diferencias se puedan resolver o se puedan entender no como un problema, sino como una posibilidad de incorporar, integrar, pactar. ¿Por qué es tan difícil dialogar? Porque yo estoy dando por hecho que la verdad la tengo yo. Y como decía Berroeta, decía, la paz es el hecho de poder entender la verdad como un espejo roto, decía él, en donde cada quien tiene un pedazo. Y a veces lo suficientemente cortante como para hacerle daño al otro. Entonces entender que las diferencias no es problema ser diferente. Ser distinto es una posibilidad, es una oportunidad. Pero para que eso no quede teórico, ¿cómo vivo yo eso en la cotidianidad, en la escuela, en la casa, cuando yo tengo un hijo que prefiero, que le doy posibilidades que no le doy al otro, que lo valoro de una manera distinta y el otro se siente con celos? Todo eso va haciendo de que la paz no necesariamente esté presente, porque están los celos, está la rabia, me siento mal porque no me siento aceptado como soy. Entonces
Entonces, claro, todo ese proceso de construcción, es una construcción de la paz, pasa, y creo que es importante, porque nosotros idealizábamos mucho la paz. Aquello de que antes éramos felices y no lo sabíamos. Secodap tiene 32 años, Secodap, y no era así. Lo que pasa es que la discriminación, la exclusión, la rabia, estaba muy reprimida a lo mejor. Y no teníamos, como tú dices, Antonella, este escenario en donde la violencia llega a tal punto que me doy cuenta que es el resultado de una violencia a lo mejor que teníamos incubada durante muchos años, muy reprimida, y que en un momento que se detona salen nuestros monstruos, pero esos monstruos existían ya en nosotros. Entonces es un trabajo de revisión personal, y eso tiene que comenzar por cada uno de nosotros. No puede aspirar paz en lo externo si no tengo paz interior. Y muchas veces la violencia interior es un detonante para la violencia exterior. ¿Cuán necesario es hoy en un país como el nuestro cultivar o promover la cultura de paz? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de cultura de paz específicamente? Y también importantísimo, ¿cuánto daño le ha hecho todo este clima de violencia, de conflictos al tejido social? ¿Qué es esto del tejido social? De todo eso vamos a hablar al regreso de esta pausa. Les invitamos a que participen con todos sus comentarios, sus dudas, sus sugerencias con respecto a este tema a través de nuestras cuentas en Twitter e Instagram. Somos @solucionesgb. Hoy utilicen el hashtag o etiqueta numeral solucionespaz. Hacemos la pausa, ya venimos. Continuamos en Soluciones. Si hay algo en lo que coincidimos, no solamente los que estamos aquí, sino probablemente muchos de ustedes que nos están observando, es que hoy más que nunca es necesario en Venezuela rescatar o promover una cultura de paz. ¿A qué nos referimos exactamente cuando hablamos de cultura de paz, licenciada? Cultura de paz, como te comenté antes, no solamente es que no estemos en guerra, que no haya guerra. Una cultura de paz pasa por fomentar, construir una serie de valores, de actitudes, y que eso se traduzca en comportamientos en función de lograr una mejor convivencia, de evitar el conflicto violento, de suprimir la violencia. Es decir, la paz no es un concepto teórico, la paz se construye, la paz se aprende, la paz se enseña, y se enseña en la cotidianidad. Y se aprende en la cotidianidad. Dicen, hay un dicho muy cierto que la paz no es la meta, la paz es el camino. No recuerdo exactamente en este momento quién lo dijo, pero sé que fue una persona pues muy importante. Ahora, Gandhi lo dijo. Gandhi. ¿Cuán relativo es, digamos, la percepción del concepto de la paz? Claro, porque la paz pareciera, si entendemos la paz, que es salir de alguien o de algo que me genera malestar o descontento o yo no tolero, puede ser que cambie el escenario y lo que anidé en mí, en mi interior, resentimiento, rabia, deseo de venganza, aflore, aunque ya no esté supuestamente quien generó ese sentimiento. Porque ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces nosotros no nos damos cuenta que con nuestras actitudes repetimos aquello que rechazamos. No sé si lo dije claro. Tenemos los comportamientos, las actitudes, las salidas, las reacciones, precisamente supuestamente por la que estamos luchando para que cambie. Es como un efecto espejo. Es un efecto espejo, maravilloso. Entonces, ¿cuál es el problema que se nos presenta? Que los niños van aprendiendo eso desde muy pequeños y se dan cuenta que una cosa dice mamá y otra cosa es la que hace, o papá. Entonces hay un desfase entre lo que digo y lo que hago. Entonces yo aprendo de manera distorsionada porque no en el colegio, entonces yo sé qué es lo que se debe hacer, pero en la práctica hago otra. Entonces, ¿cómo hacer para que esa construcción de la paz parta de varias cosas? Hay elementos que hay que tener claro. No puede haber paz, o es difícil que haya paz si hay injusticia, por ejemplo. Si hay impunidad, por ejemplo. Y cuando escuchamos la palabra impunidad, generalmente pensamos en lo legal y pensamos en lo externo, no, en la casa. Si el niño no tiene consecuencias de sus actos, o en la escuela, y no hay, por ejemplo, hay un caso de acoso, de bullying, o de violencia escolar, pero eso no hay una reacción adecuada por parte del plantel. Él se da cuenta, fíjate tú, que con el poder que le da el hecho de tener una condición distinta, yo puedo someter al que es más débil, el poder me permite, utilizando el miedo como estrategia, estoy hablando de bullying, no estoy hablando de otro escenario, para ganar que otros compañeros, tener la posibilidad de que otros compañeros me puedan apoyar
por miedo a hacerle daño al que es más débil. Ahí no puede estar la paz, porque no hay la intervención del equipo que tiene que intervenir para poder brindar el apoyo y entender que no puede haber convivencia si hay uso del poder arbitrario, utilizando el miedo para hacerle daño al otro, porque estoy apoyado. Y estamos hablando del plano escolar, Y estamos hablando del plano porque escolar, allí es donde comienza el problema. que lo podemos llevar a otros planos esto se también. lleva, obviamente, a otros planos. En la adultez es el mismo accionar. Sí, se presenta exactamente la misma situación, obviamente quizás con resultados pues mucho más, digamos, lamentables, peligrosos, riesgosos, en fin. Ahora, hay algo que llama mucho la atención. Cuando hablamos de tejido social, ¿a qué nos referimos exactamente? Y cómo toda esta situación de intolerancia, de irrespeto, de negación a gestionar de manera adecuada los conflictos está repercutiendo justamente o dañando ese tejido social. Cuando hablamos de tejido social, hablamos de sociedad que parte de la familia como digamos, como un microsistema, luego la escuela, que vendría siendo toda la unión de personas alrededor del sistema escolar, y así al sistema de la comunidad y al país. Eso conforma el tejido social. Okay. Y entonces, ¿qué pasa? Que poco a poco se ha ido instalando la discriminación, la confrontación violenta, el descalificar al otro, desde el sistema más pequeño, que es el hogar. Y eso, como un efecto de ola, ha ido minando el resto de los sistemas. ¿Qué pasa? Que este tejido, esta red, se va rompiendo. Y entonces nos encontramos en una situación en donde ni desde el hogar, ni desde la escuela, ni desde la comunidad podemos encontrar puntos de encuentro para dialogar y para dirimir nuestras diferencias, porque no estamos reconociendo al otro como diferente, no estamos valorando la diversidad. Es decir, yo puedo vivir en paz, yo puedo tener un tejido armónico, un tejido social armónico, si yo incluyo al otro que piensa distinto que yo. Inclusive en la propia casa lo vemos con los papás. ¿Por qué a veces vemos cómo los niños en el colegio, a través del bullying, someten por poder a un par? Porque en la casa probablemente no lo vemos quizás de la forma tan violenta como lo podemos ver en el bullying en el colegio, pero ya el hecho de que un papá no pueda tolerar su propia frustración y le grite al niño, el niño entiende entonces que si papá es más poderoso que yo y me grita, entonces yo puedo hacer lo mismo. Con otros, a quienes considero más débiles. Entonces yo someto al otro, no lo incluyo, no valoro que el otro es distinto a mí o que puede pensar distinto que yo, sino que lo que hago es someter al otro por poder. ¿Y cómo toda esta situación puede quizás verse reflejada? Si vemos de aquí a 10, 20, 30 años, ¿dónde va a estar nuestra sociedad si desde un día como hoy no hacemos todos algo para promover la cultura de paz en nuestro país? Oye, estás haciendo la pregunta del día. Si nosotros no tomamos conciencia de lo que va a implicar, las consecuencias que tiene, o que no solamente como sociedad, sino como persona, el que no podamos tomar las decisiones para poder entender que el diálogo, para poder entender que la aceptación, para poder revisar el poder, cómo se ejerce, para poder revisar qué significa darle contenido práctico a los valores, vamos a tener una sociedad en guerra. ¿Por qué? Porque la intolerancia, la incapacidad de poder resolver los conflictos de forma pacífica se va a instalar como una forma de relación. Entonces el llamado que tenemos, y este programa ojalá sirva para eso, es comenzar a revisar cuando estamos hablando de poder lograr objetivos, si estamos utilizando medios que realmente nos llevan al objetivo o estamos siendo violentos en los medios que estamos utilizando.
porque entonces va a ser la violencia la forma que va a justificar, entonces caemos en aquello de que el fin justifica los medios. Y cuando una sociedad considera que el fin justifica los medios, la barbarie es lo que tenemos como respuesta. Y es algo además que digamos, llama mucho la atención, preocupa mucho el hecho de que muchas personas lamentablemente hoy en día ven el diálogo como una debilidad. Y no estoy hablando solamente del diálogo que se pueda dar entre las distintas esferas de poder, sino inclusive en la cotidianidad. Dialogar se ve como algo negativo, se ve como que tengo que ceder, pierdo si dialogo. Es quizás la percepción que tienen lamentablemente muchos de los venezolanos. ¿Por qué pasa esto? Más allá de la falta de tolerancia. ¿Cómo llegamos a este punto? Yo creo que esto ha sido un proceso sistemático a lo largo de nuestra historia, en donde la relación con el otro siempre lo hemos visto como vertical, es decir, la autoridad es la que tiene la razón, la autoridad es la que tiene el poder, la autoridad papá, la autoridad maestra, la autoridad Estado. Y ese poder ha llevado a que el resto, nosotros, los ciudadanos, papás, maestros, pues no hayamos tenido una voz, no hemos sido incluidos en esta gestión de sociedad a la que hoy en día pues estamos confrontados unos con otros. Es decir, yo tengo la razón porque yo soy el que mando y yo en este momento detento el poder y entonces yo, ¿cómo incluyo al otro? No te escucho. Además, si de repente se dialoga, se llega a una negociación, se llegan a ciertos acuerdos, pero los acuerdos se incumplen. ¿Eso debilita el diálogo? Totalmente. Totalmente, porque para que haya diálogo y haya consenso, debe haber confianza. Confianza entre las partes. Confianza entre las partes, no solamente hablando ahora por situación política. Lo podemos llevar a nuestra vida cotidiana. A la mamá que le dice al niño, bueno, ok, yo te prometo tal cosa, negociamos, y la mamá sencillamente no puede cumplir la promesa, por X o por Y razón. Inclusive cuando nosotros educamos a nuestros hijos y los queremos educar en la paz, debemos ser amorosos pero firmes y confiables. Es decir, todo parte por que nosotros tenemos que sentir en el otro, en primer lugar, contención, seguridad emocional, confianza en que lo que el otro me está diciendo o me está es confiar. A partir de entonces, yo puedo empezar a construir. Y creo que eso es un punto muy importante que nosotros tenemos que rescatar si queremos tener una cultura de paz. Así es. Que desde muy pequeñitos a los niños hay que enseñarlos a que a través del diálogo y a través del reconocimiento del otro es que podemos construir ese valor que es quizás tan ideal, pero que se puede traducir perfectamente a la cotidianidad, al día a día. Una institución como SECODAP se ha abocado desde hace muchísimos años justamente al estudio del impacto que la situación o las diversas circunstancias del país tienen sobre todo en esta población infantil de nuestro país. Es hablar de un tema como cuál es el impacto que está teniendo la situación que estamos viviendo los venezolanos, esta situación de conflictividad social tan exacerbada que estamos padeciendo justamente en esa población infantil, en esos niños, en adolescentes, inclusive, porque quizás desde el hogar podamos estar intentando promover todas estas iniciativas, acciones, actitudes, circunstancias para promover la paz, pero no podemos salir con los niños a la calle vendándole los ojos. Van a ver cosas que quizás muchas veces los padres ni siquiera saben a ciencia cierta cómo explicar. Sí, ciertamente, SECODAP tiene 32 años y tenemos una posibilidad que para nosotros es
oportunidad muy interesante, que es poder ver en el día a día qué pasa con los niños, cómo perciben ellos, cómo sienten lo que está pasando en el país. No solamente en las actividades que hacemos con escuelas bolivarianas, colegios privados, sino también lo que recibimos en la consulta, cuando van al servicio que tenemos de atención psicológica, también ahí tienen un feedback. ¿Qué pasa? Que este es un momento propicio para formar en ciudadanía. Los niños no los podemos excluir, aislar, porque se van a dar cuenta cuando se asoman en la ventana y hay un disturbio abajo y el gas entra a su casa, al apartamento. Eso no le podemos decir, eso no es gas lacrimógeno o lacrimógeno en el lugar donde Además está. que mentir es algo totalmente contrario a lo que se debería hacer. Si yo no le digo, no le hablo, los fantasmas de la imaginación son mucho más crueles que los datos de la realidad. Entonces se lo va a imaginar porque es un niño y el niño se imagina. Si él va a la calle y no tiene un producto y ve una cola, y te pregunta, mamá, ¿y esa cola por qué? Yo le tengo que decir por qué es esa cola. Porque si no se naturaliza y se considera que es normal que la gente haga cola, que no tenga los productos necesarios, que la gente no tenga el medicamento, que te asomes a la ventana y veas un conflicto, que tú veas un conflicto en la calle. Claro, entonces hay que hablar con los niños. Eso sí, hay que dosificar lo que se le dice de acuerdo a la edad. Mientras más pequeño, menos detalle, mientras más grande, más argumentos, pues te lo van a pedir. Eso no quiere decir que yo lo voy a saturar, pero lo que aquí siempre es importante en este momento educable que estamos viendo como país, es cómo le damos contenido a los valores. Pues es que los valores siguen siendo una palabra hueca. Y para la paz los valores tienen que tener contenido. ¿Qué significa la solidaridad en la crisis que estamos viviendo en el país? Dame un ejemplo. Cuando mi abuela consiguió el medicamento porque una vecina tenía 2 cajas y le dio una caja. En este ejemplo práctico, yo estoy entendiendo lo que es la solidaridad. Ser empático con el otro, ser compasivo con el otro, para yo poder apoyar. ¿Qué significa entonces la participación? La participación es cuando la gente decide actuar cuando hay algo que no le gusta o hay algo que quiera que cambie. Ahora eso tiene que ser pacífico, ahí viene la orientación, no puede ser violenta. Entonces aprovechar este momento para formar en ciudadanía con situaciones reales, concretas, eso sí puede ser una ganancia como sociedad. Y yo creo que es una ganancia que tenemos como sociedad. Cuando nos toca hablar con los niños y ellos te ponen ejemplos y hacen reflexiones, tú dices, esta no es la generación que yo conocí hace 5 años, ni siquiera hace 20 años. Porque ellos viven en conflicto, tienen que resolver situaciones en conflicto, escuchan lo que opinan las familias, pero también en el colegio. Entonces el tema del conflicto ha entrado en las aulas. Así es. Los niños en los chats hablan de la situación. Porque además necesitan espacios también ellos para desahogarse. Lo necesitan y no lo tienen por derecho. Cuando tú lees la alumna, está el derecho a opinar, a estar informado, a informar a otros, pero también a manifestar, está en la alumna. Ahora, ¿cómo hacerlo? De manera que no dañe a los otros. Es ahí el trabajo pedagógico. Mis derechos terminan donde comienzan los derechos del otro, definitivamente. Una pregunta importante, y la dejo al aire para que la licenciada la responda pues al regreso de esta pausa. ¿Está toda esta situación afectando en cierto modo la salud mental de los niños en Venezuela? ¿La psiquis? Vamos a hablar de eso al regreso. Quédense con nosotros. Usted está viendo Soluciones. Ella agrega coherencia para la construcción de la paz en casa, colegio, trabajo, ciudad. Coherencia entre esos distintos escenarios. Eso es una de las grandes metas que tenemos. Alexis A. Colmenares dice, son muchos los errores que se han cometido y seguimos cometiendo. Si no aprendemos de nuestra historia, jamás podremos avanzar. Había una pregunta que yo dejaba sin responder, precisamente porque quería hablar de eso en este momento. Es interesante saber si de algún modo toda esta situación de conflictividad, de ausencia de una cultura de paz en nuestra sociedad, lamentablemente por mucho que instituciones no gubernamentales, asociaciones civiles estén trabajando para promoverla, si esto tiene o no una repercusión, está teniendo repercusión inclusive en la salud mental de nuestros niños y adolescentes. Definitivamente sí, porque en principio el punto creo que clave es que esta situación país ha venido a trastocar la rutina, el piso emocional y la rutina de los niños. Y eso afecta indiscutiblemente, porque además de eso, lo que ellos están viendo es un clima de confrontación y de violencia. Y dependiendo de la edad del niño
o del adolescente, en este caso, lo va a interpretar de forma distinta. Entonces empezamos a ver conductas en niños muy pequeños, temerosos quizás, los más pequeñitos, porque se asustan. Una explosión, un niño que ahora no está yendo a la escuela regularmente, y ya eso es un punto de quiebre en la rutina de un niño que está en casa, pero a lo mejor no está en casa cuidado por su mamá o por un adulto, a lo mejor se quedó con los otros hermanitos porque papá y mamá tienen que salir a trabajar y hay una explosión. ¿Quién lo contiene? ¿Quién contiene? Si de repente está solo en la casa. Ese miedo. Entonces empezamos a ver que podemos encontrar niños temerosos, niños ansiosos. ¿Con rasgos obsesivos que desarrollan quizás compulsiones? Compulsiones de alguna forma para controlar su ansiedad. Una ansiedad que ellos no pueden tramitar psíquicamente porque no entienden en un momento determinado lo que está pasando. Si son muy pequeños. Los adolescentes, y los estamos viendo en la calle, muy comprometidos con sus deberes y con sus derechos, porque como decía Oscar, en nuestras leyes está la posibilidad de que los niños, niñas y adolescentes pues puedan manifestar pacíficamente. Lo que vemos es que ahora hay muchachos que el ímpetu de la adolescencia los lleva a querer convertirse en héroes de una sociedad que está convulsionada. Y eso, lo que podemos ver allí es que psicológicamente están afectados, emocionalmente están afectados. No es lo mismo un adolescente que está manifestando pacíficamente, exigiendo sus derechos, porque es válido, a un muchacho que quizás en primera fila se expone abiertamente al daño y la agresión del otro porque asume que es héroe, asume que en él está la responsabilidad de un cambio y el cambio lo está haciendo confrontando la violencia. Pregunto también algo, digamos que quizás se ha conversado ya mucho entre la sociedad venezolana. ¿Cuánto escenario ha ganado, cuánto espacio han ganado los conflictos sociopolíticos en la esfera educativa, en la escuela en Venezuela en estos tiempos? Cuando dices que ha ganado... Escenario, es decir, ¿cuán presente está? Ajá, sí. No, muy presente, muy presente. Uno de los dilemas que se le presentan en las escuelas es cómo hacer en su formación, en la formación ciudadana, si permitir, por ejemplo, las expresiones de protesta dentro de la escuela, en las adyacencias de las escuelas. Y es un debate, porque hay que entender que en la escuela y en los liceos la comunidad educativa no está constituida por personas que tengan el mismo pensamiento y la misma opción política. Entonces genera fricción cada salón interna. Es incluso como un pequeño país. O por pequeño país, hay personas, hijos de militares estudiando en la escuela, hay de la oposición, gente afín al gobierno, entonces eso hace que la situación sea más compleja. Pero el hecho de que sea compleja no quiere decir que es inadecuada. Yo creo que la complejidad permite entender que como sociedad eso somos. Y estamos hablando de la escuela, pero pudiéramos hablar de la familia. También esta diversidad de opciones está en la familia, posiciones políticas distintas. Entonces, yo lo veo como una oportunidad. Y hay que verlo de ese modo. Y hay que verlo. Y yo creo que hay una forma de violencia, y hay que decirlo. Y una de las formas, yo no sé si están de acuerdo conmigo, es cuando uno piensa que la esperanza no tiene cabida, que ser optimista no tiene cabida, que pensar que las cosas no tienen, porque todo está tan mal y tan oscuro que no hay salida. Eso es una forma de violencia para los niños. Los niños tienen que entender, y es importante hacerles entender, que todo cambia y que en la medida en que cada quien ponga de su parte en los espacios que le toca cumplir, las cosas van a cambiar. Así es. Para que el niño sienta que vale la pena vivir, que su vida tiene sentido. Ahora, no es crear escenarios ficticios o adulcorados, sino más bien escenarios reales donde yo diga, mira, yo con lo que estoy haciendo en este momento estoy aportando para que eso cambie, para que eso se transforme. Y entonces él puede sentir, bueno, entiendo por qué mi mamá toma ciertas decisiones, si protesta o si decide no protestar porque tiene una opción, son opciones políticas, pero son en función de un cambio donde las cosas van a mejorar.
Eso tienen que sentirlo porque si no puede generar, el problema de salud mental se va a agudizar. Porque la frustración, la rabia, la desesperanza, y creo que la desesperanza no nos la podemos permitir. ¿Qué daño puede causar la desesperanza en un niño o adolescente? Que sea un adulto inseguro, que no accione. Baja autoestima. Porque no va a poder desarrollar sus fortalezas y su capacidad de poder crecer como individuo y poder pertenecer a una sociedad. Es una persona que probablemente no tenga rumbo, no se plantee metas. Probablemente un niño que usted le pregunte, bueno, ¿qué quieres estudiar? Bueno, ¿para qué voy a estudiar? Claro. Cosas como estas. Y no, quizás no nos estamos dando cuenta de ello. Y hago justamente ese comentario porque lamentablemente hay muchos padres que llegan con muchísima frustración de la calle a la casa y comienzan a decir este tipo de cosas y están los niños allí y están escuchando. Es que no vamos para ningún lado, es que no se ve nada, es que aquí ya se perdió todo, es que... Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de mensajes. Claro. Aunque nosotros como humanos tengamos esa sensación, sobre todo cuando las puertas se van cerrando, entender que siempre hay una salida y que tiene que haber una salida. Que no va a ser fácil, que no la tenemos clara, pero en la medida en que vayamos tomando decisiones en lo político, pero también en lo personal, también en lo institucional, nosotros podemos ir dando pasos que nos permitan sentir. O sea, a veces uno habla del sentido de la vida de manera muy etéreo, ¿no? Yo creo que el sentido, más que hablar del sentido de la vida, es ver qué sentido tiene lo que yo voy a hacer hoy. Yo me lo pregunté esta mañana cuando venía para acá. ¿Qué sentido tiene para mi vida estar en Soluciones hoy? ¿Qué mensaje podemos en Soluciones enviarle en estos momentos de país a la gente? Yo creo que en el día a día, y sí hay que vivir en el día a día, ver qué sentido tiene lo que voy a hacer para que los valores lo ponga en práctica. Voy a ser más tolerante, voy a ser más respetuoso, voy a ser más considerado, voy a ser más compasivo con el que tengo al lado. No necesariamente con el entorno. El peor vacío no es el que está afuera. El vacío más dramático es el que tengo dentro. Eso lo dijo Nietzsche, eso no lo dije yo. Entonces, tenemos que hacer una pausa. Oscar, te atajo allí porque al regreso vamos a hablar justamente de cuáles son esas pequeñas cosas que podemos hacer, quizás no con el país, no le estamos diciendo a usted que se pare en una tarima y comience a hablarle con un megáfono a todo el mundo, con la persona que está al lado, con su esposo, con su esposa, con sus hijos, con sus padres, con sus hermanos, con el que está al lado en el escritorio, en el trabajo. De allí es que se comienza a construir la paz. Vamos a hablar de eso al regreso, ya venimos. Y seguimos en Soluciones. Estamos hablando de muchísimas cosas en este corte, en estas pausas, porque además es un tema sumamente importante. Un tema que además del que vamos a hablar en pocos días es el tema de la desesperanza. La desesperanza en el venezolano, algo en lo que hay que trabajar y ya ustedes van a conocer por qué. Retomando pues el punto del que estábamos hablando, nos preguntábamos entonces pues cómo comenzar justamente a trabajar para la promoción o en la promoción de la cultura de paz. Decíamos que todos y cada uno de nosotros somos esenciales para poder alcanzar esa paz tan anhelada por los venezolanos, una paz que además es muy subjetiva, es un tanto relativa, quizás lo que significa paz para usted no es lo que significa exactamente paz para mí, pero hay un punto en el que esos conceptos convergen y es que todos queremos vivir armoniosamente en un clima de tolerancia, en un clima de respeto. Mari Álvarez hace una pregunta bien importante y ella dice, por favor, den ejemplos de cómo explicar a los niños la incorrecta actitud de funcionarios, instituciones y personas. Okay. ¿Cómo hacer para explicarle? Siempre cuando un niño pregunta algo o plantea algo, siempre es importante repreguntar para ver de dónde viene la pregunta, porque seguramente tengo una hipótesis o tengo una información existente. Y yo le preguntaría, si tú fueras presidente o si tú fueses director de la escuela o trabajarías aquí en la comunidad, en la Junta de Condominio, ¿qué esperarías tú que hiciera esa persona para que las cosas cambien y estén mejor? Ya tengo un ejemplo claro. Teniendo autoridad, ¿para qué sirve la autoridad? Y de qué manera la autoridad puede estar al servicio de mejorar la situación y la realidad. Estoy formando en ciudadanía, estoy partiendo de un ejemplo claro, de un ejemplo concreto, para que podamos hablar y conversar sobre el tema. Creo que la forma de explicar, más que muchas veces exponer, es preguntar, para ver qué información tienen. Y puedes identificar en la misma cotidianidad,
por ejemplo, si hay una tranca y él lo ve porque es en la esquina de su casa, ¿qué considera, qué piensa de esa decisión que tomaron un grupo de vecinos de manifestar de esa manera? Si es la forma correcta, si para que sea correcta, qué debería incorporar para ver qué se les ocurre. Entonces es partir de lo cotidiano, de lo que vivimos, siempre preguntando qué pasa, por qué pasa y para qué se hace en la situación. Eso es clave. ¿Por qué la gente se asocia de esa manera? ¿Para qué? Y cómo debería ser la forma correcta para no hacerle daño a otros. Licenciada, supongo que esto quizás es una inquietud muy frecuente para ustedes los psicólogos, sobre todo por estos días. ¿Qué hacer en ese caso? ¿Te refieres específicamente a la pregunta? ¿Cómo explicarle a los niños qué es lo que está pasando? Las cosas que ven además muchas veces a través de los medios de comunicación, de las redes sociales, en fin. Yo partiría de lo que está comentando Oscar, de más que explicar, hacer preguntas. Preguntas en qué entiende el niño, qué es lo que está pasando, de lo que está viendo. Por ejemplo, el caso puntual quizás de estas acciones a lo mejor excesivas por parte de los impropias de los entes de seguridad del Estado. ¿Qué entiende él que está pasando y cómo se siente él ante lo que está viendo que está pasando? Para poder después explicarle, porque hay que ver cómo lo está viviendo el niño. Antes de adelantarnos a dar una explicación, tenemos que ponernos en el lugar del niño, a ver cómo el niño está percibiendo lo que está viendo. Y en función de eso, entonces nosotros darles a ellos, más que una explicación, la información que necesita y hasta donde él la pida. Exacto. Porque a veces hablamos de más. A veces hablamos de más. Eso es importante, saber esos límites, y de allí entonces hay que partir de la pregunta. Pregunta primero por qué, de dónde viene esa pregunta, qué vio el niño, qué opina él mismo de la situación, y en función de eso pues tratar de corregir. Ahora, trabajar en la cultura de paz, sobre todo en situaciones como esta, pasa por mucho más allá de explicar la situación, sino hacer inclusive de esa pregunta o de esas pequeñas oportunidades una herramienta o un momento ideal para reforzar valores. Claro, es la oportunidad para reforzar valores, para darle contenido a los valores. Los valores no pueden ser campanas que suenan durísimo pero están vacías, como las campanas de bronce, que suenan durísimo pero están vacías. Los valores tienen que ser pautas para convivir, para relacionarte, para vincularte. Esos valores con ejemplo es lo mejor. A mí lo hago cuando me toca trabajar en una escuela, denme un ejemplo de solidaridad, porque los valores se confunden con la sombra del valor. Solidaridad se confunde con complicidad, respeto con sumisión, tolerancia con resignación. Entonces hay que estar muy atentos, porque como tú decías, puede ser que la persona que nos escuche tenga un contenido distinto a la palabra paz, pero también a solidaridad, cooperación, respeto. Entonces un poco con esos ejemplos concretos ver que el niño vaya entendiendo situaciones cotidianas, y puede ser inclusive con un cuento, con una anécdota, con una película, con una historia, el recurso que permita ver si el valor se está poniendo en práctica o no. Y una cosa muy importante que seguramente está detrás de la pregunta de la persona es ¿cómo hacer para que los niños procesen emocionalmente todo esto? La mejor manera es que le pongan en palabras lo que sienten. Cuando yo logro decir tengo rabia, estoy triste, me siento inseguro, al poner en palabra la emoción le quito poder y puedo trabajarla y puedo hacerme dueño de ella. Entonces es muy importante que nuestros niños y que nosotros también como adultos pongamos en palabra lo que sentimos para poder entonces poder trabajar esa emoción y que esa emoción no me haga una mala jugada, porque pasa algo y aquí tenemos que estar muy alerta. A veces los niños pagan los platos rotos de la situación que estamos viviendo, porque un comportamiento detona en mí aquello que tengo reprimido y entonces puedo pegarle, ofenderlo, y no me doy cuenta que a lo mejor en ese comportamiento que él tiene, que es inadecuado, que está tremendo, él me está diciendo, mami, papi, no puedo dormir, mami, no quiero comer, o comienza a tener hostilidad porque hay algo que él no puede verbalizar, pero que lo está afectando. Entonces, muy alerta con los comportamientos de nuestros hijos, porque pueden ser que sea un llamado de atención. La pregunta además que nos han hecho muchos padres en otras ocasiones cuando este tipo de temas han salido a flote, ¿cómo hago para llegar a mi casa y que la situación que yo vivo de la puerta de mi casa para afuera, para la calle, no me afecte y no afecte a mi familia?
Fíjate, algo que es muy importante en ese sentido y que a veces entendemos como adultos que ser solidarios o apoyar una posición es que tengamos que hacerlo a capa y espada. Y no vemos que tenemos que rescatar espacios en donde nos podemos conectar nosotros mismos con el descanso, con la recreación, con el placer. Porque en función de eso, nosotros vamos a fortalecernos para poder seguir adelante. Y eso tiene mucho que ver con la cultura de la paz, un poco en línea con lo que decía Oscar, que en el día a día, cómo nosotros podemos reforzar esos valores, aprovechando el momento, de forma creativa. No nos vamos a sentir desesperanzados porque a lo mejor no vemos un cambio inmediato. Vamos a ser creativos. Es decir, bueno, el valor de la solidaridad, por ejemplo. ¿Qué podemos hacer en familia? ¿Qué podemos hacer en familia que nos ayude a unirnos, a estar acompañados? Bueno, vamos a reunir entre todos los vecinos, no sé, un poco de grano, sobras que tengan a lo mejor cositas, y vamos a cocinar. Vamos a cocinar quizás para esas personas que lo necesitan. Yo he visto en las redes sociales personas que en familia se unen y van a transitar por las calles, pues a ayudar al prójimo, a ayudar a quien más lo necesita. De repente, en la misma escuela poder establecer como una red de apoyo para quien más lo necesita en estos momentos, porque hay de repente un papá que está herido, un papá que a lo mejor está detenido y ese niño está afectado por eso. Bueno, vamos a ver en la escuela qué podemos hacer entre todos para darle apoyo a este niño, y esa solidaridad nos va a ayudar a nosotros también a gratificarnos, a estar bien, a entender que el cambio empieza por uno mismo. En 30 segundos, Oscar, y ya para cerrar el programa, ¿qué podemos hacer? No solamente ya desde el hogar, porque le hemos dedicado también mucho a ese eje, digamos, de nuestra vida que es fundamental. Pero de repente en el trabajo, con los amigos, ¿qué pequeñas cosas podemos hacer para nosotros aportar en la formación de esa cultura de paz? Primero, preguntarnos qué sentido tiene el hecho de estar en ese momento con esos compañeros en el momento del país, para ver qué debo hacer y cómo lo debo hacer. Qué debo decir y cómo lo debo decir para no generar o no ofender, no humillar, no hacer daño. Entonces significa revisarte internamente y revisar también lo que pasa en el entorno, cómo me afecta. Lo importante no es lo que pasa en el entorno, sino cómo lo percibo. Exacto. Y cómo puedo yo lograr que eso que pasa en el entorno, más que activarme mis emociones más básicas, más bien me permita a mí pensar, ok, ¿qué puedo hacer yo hoy para cambiar o para aportar el cambio en mi contexto, en mi trabajo, aquí en el programa, cuando salga de acá, de tal manera de sentir que estamos construyendo paz desde ya? Si uno cambia, las cosas cambian. Hay una consecuencia. Así es. Muchísimas gracias a ambos por habernos acompañado durante la mañana de hoy para hablar de este tema tan importante. Si hay algo con lo que me quedo de este programa, que además considero que fue maravilloso todo lo que se dijo acá, es que definitivamente los venezolanos hoy más que nunca debemos ver esta situación, por más difícil que sea, como una oportunidad para construir un mejor país, para promover una cultura de paz, la cultura de paz que además todos necesitamos, no solamente deseamos, necesitamos hoy más que nunca los venezolanos. Puede haber un cambio en lo económico, puede haber un cambio en lo político, pero si no cambiamos lo que está aquí, lamentablemente al final del día vamos a seguir teniendo probablemente el mismo país. Entonces es necesario, es imperante hablar de este tipo de cosas en la casa todos los días, cuantas veces sea posible. Gracias amigos por habernos acompañado. Recuerden que el ejemplo comienza por casa. Siempre es mejor ser parte de la solución que del problema. Nos vemos mañana.